La casa llevaba semanas en un ritmo distinto. El timbre sonaba con más frecuencia, la cafetera no descansaba, y en cada rincón aparecían telas blancas, flores secándose al sol, cajas de zapatos alineadas esperando su turno. Los preparativos de boda tienen un ruido peculiar, no gritan, pero lo invaden todo. Isabel caminaba entre ese bullicio con paso pausado, cargando listas dobladas y recuerdos que no figuraban en ningún inventario. Julián, su nieto, se casaría en menos de un mes. Lo había criado desde que tenía 9 meses. Desde el día en que Laura, su hija, desapareció de la historia sin previo aviso y sin dejar respuestas. Solo una llamada, solo el parte médico, solo una cuna que de pronto quedó en silencio. Abuela. ¿Tú crees que este azul combina con los manteles?, preguntó Julián desde el salón, levantando una muestra de tela que parecía gris desde donde ella estaba. Ella asintió sin mirarlo mucho, ocupada en otra cosa, aunque no sabría decir cuál exactamente. Había días en que ese niño de mejillas redondas aún aparecía en su memoria, con la misma claridad con la que hoy lo veía tallarse la barba frente al espejo. A Julián nunca le faltó amor. De eso Isabel estaba segura. Lo cuidó con todo lo que tenía, aunque no fuera mucho. Le enseñó a andar en bici, a leer en voz alta, a freír un huevo sin romper la yema. Nunca le mintió, pero tampoco le contó todo. No porque no quisiera, sino porque nunca tuvo nada que contar. Laura se llevó consigo el nombre del padre de Julián y no dejó más que el eco de una historia que ella misma no quiso pronunciar. Durante años, Isabel esperó que su nieto preguntara. Se preparó para el momento. Practicó respuestas posibles. Pero Julián nunca lo hizo. Tal vez porque el amor recibido le bastó, o tal vez porque aprendió que en algunas familias hay puertas que no se abren, solo se rodean en silencio. Esa tarde, mientras doblaba manteles junto a la ventana, Isabel sintió algo que no supo nombrar. No era miedo, ni tristeza. Era una intuición muda, como si las paredes que tantas cosas habían guardado supieran que algo estaba a punto de romperse. No sabía que estaba tan cerca, ni que la verdad, aquella que había dormido por 25 años, no iba a llegar con gritos, sino con papel, y con tinta, y con el nombre que nadie se atrevió a decir. La idea fue de Julián. Quería montar una mesa de homenaje a su madre durante el banquete. Algo sencillo, unas fotos, una vela, tal vez el peluche que siempre dormía en su cuna. Isabel fingió entusiasmo, aunque por dentro tembló. Hacía años que no subía al altillo, aquel rincón donde las cajas no solo guardaban cosas, sino versiones olvidadas de sí misma. Subió las escaleras con la respiración contenida. El aire era denso y la bombilla parpadeaba como si también dudara si encenderse. Abrió el baúl de madera que había pertenecido a su madre, el mismo donde guardaba álbumes, cartas, sobres viejos, libretas con letras desdibujadas. El olor a papel dormido la golpeó de golpe. Fue sacando poco a poco los recuerdos, la postal desde Menorca, la pulsera rota que Laura usaba a los 15, el primer dibujo de Julián, hecho con lápices de cera. Separó lo que creía útil para la boda y apartó lo demás. Ya se iba a levantar cuando lo vio. Un sobre blanco sin dirección, sin remitente. Solo su nombre, Isabel, escrito con la letra firme y redonda de su hija. Lo tomó con manos lentas. El corazón le latía como si le hubieran tocado una cuerda vieja y oxidada. No abrió el sobre de inmediato. Se quedó sentada en el suelo con las piernas cruzadas como cuando era niña, mirando la tinta como si pudiera leerla sin desplegar el papel. Finalmente lo hizo. La carta no empezaba con un mamá ni un te quiero, solo Isabel. Directa, clara, como si su hija hubiera querido hablarle como mujer y no como hija. Decía que durante años había guardado un secreto, que se había prometido a sí misma contárselo algún día, pero que el día nunca llegó, y que si alguna vez ella encontraba esa carta, significaba que ya era tarde. Isabel tragó saliva. Seguía leyendo. Laura hablaba de un chico de la universidad, uno que la hizo sentir viva una vez, que se llamaba Álvaro Márquez, que cuando quedó embarazada él desapareció, que nunca lo volvió a ver, que jamás le escribió,
que no sabía si estaba vivo o muerto y que decidió seguir adelante sin él, que no quiso borrar su existencia pero tampoco dejarle rastro. El nombre golpeó el pecho de Isabel con fuerza. Lo había oído antes en alguna parte, pero su mente no podía ubicarlo aún. Siguió leyendo. Laura pedía perdón. Por no decir la verdad, por dejar ese hueco, por obligarla a criar sin respuestas. Tú hiciste lo que yo no pude, decía. Tú estuviste. Cuando terminó de leer, Isabel no lloró, solo cerró los ojos. Y entonces, sin entender por qué, recordó el sobre con la lista de invitados de la boda. Lo que aún no sabía, lo que aún no quería saber, ya estaba allí esperando ser leído, como otra línea más. Una sola, pero capaz de cambiarlo todo. No pudo dormir. La carta seguía doblada sobre la mesilla como si ardiera en silencio. A las 5 de la madrugada Isabel se levantó sin hacer ruido, encendió la cafetera y caminó hasta la mesa del comedor. La casa dormía, pero su mente no. Buscó la carpeta azul donde guardaban los documentos de la boda. Era la que Julián le había dado para tener todo a mano. Menús, pruebas de vestido plano de mesas. Y la lista, la temida lista. La desplegó con cuidado como si tocarla pudiera romperla. Estaba ordenada por mesas con nombres escritos a ordenador y algunas anotaciones en lápiz. Fue leyendo sin saber bien qué buscaba hasta que lo vio. Mesa 6. Lucía Márquez. Sintió un golpe seco en el pecho. No era un apellido tan común. Apretó los labios y siguió leyendo. Justo debajo, en letra más pequeña, padres Álvaro Márquez y Elena Vidal. El café se enfrió en su taza. Isabel se quedó inmóvil sosteniéndose de la mesa. El aire le pesaba en los pulmones. No podía ser. No ahora. No ellos. Volvió a leer una y otra vez. Álvaro Márquez. El mismo nombre que Laura había escrito con tinta corrida. El mismo hombre que había desaparecido hace 25 años. El mismo que ahora iba a sentarse como invitado en la boda de su hijo. Se tapó la boca con la mano. Sintió las lágrimas presionando detrás de los ojos, pero no cayeron. No podía permitírselo. Tenía que estar segura. Tenía que confirmar. Pero dentro de ella ya lo sabía. Ese no era otro Márquez, era él. Y si era así, si Álvaro era el padre de Julián, y también el padre de Lucía, entonces lo impensable se volvía posible. Se levantó despacio. Su cuerpo parecía no responderle del todo. A cada paso sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se detuvo frente al espejo del recibidor y no reconoció la cara que le devolvía la mirada. La boda era en 15 días, y ahora todo en lo que había creído, todo lo que había construido para proteger a su nieto, parecía pender de un hilo fino como la letra de una carta. Isabel marcó el número con los dedos temblorosos. Lo había encontrado en la hoja de contactos que Julián le había dejado para coordinar detalles con los padres de la novia. Álvaro Márquez, responsable del pago del salón del vino y ahora de un pasado que volvía con nombre propio. No sabía qué decir si contestaba. Solo sabía que no podía quedarse con la duda. Cuando su voz sonó al otro lado de la línea grave y pausada, se le secó la boca. «Señor Márquez», preguntó ella, fingiendo firmeza. «Sí, dígame. Soy Isabel, la abuela de Julián. Necesito hablar con usted. No es sobre la boda, es personal». Hubo un silencio, unos segundos que parecieron años. «Está bien», dijo al fin. «¿Dónde quedaron?» En una cafetería discreta del centro, una que ya casi nadie frecuentaba. Isabel llegó 15 minutos antes. Se sentó al fondo junto al ventanal, la carta de Laura en su bolso doblada como un secreto. Él llegó puntual, más delgado de lo que imaginaba, con las sienes canosas y el gesto contenido. La saludó con un leve movimiento de cabeza antes de sentarse frente a ella. «Gracias por venir», dijo Isabel. Él asintió. No preguntó nada. Esperó. Ella abrió el bolso, sacó 3 fotos de Laura. Las colocó sobre la mesa una junto a la otra. Él bajó la mirada. No hizo falta explicación. Sus labios se apretaron, sus ojos se humedecieron. «La conocí», susurró. «Se llamaba Laura,
Fue algo breve, pero intenso. Después desaparecí. No fui valiente. Me fui sin explicaciones. Y luego me dijeron que había muerto. Isabel no dijo nada. Sacó entonces la carta. Se la entregó. Él la leyó en silencio. No hubo lágrimas, pero su respiración se volvió irregular. Nunca supe que había tenido un hijo, dijo finalmente. Nadie me lo dijo. No lo supe hasta ahora. El silencio era denso. Mi nieto. Empezó Isabel, pero se detuvo. Julián, terminó él. Es mi hijo, asintió. Él apoyó las manos en la mesa como si el mundo se le hubiera vuelto demasiado pesado. Hay algo que necesito decirle, añadió, y levantó la vista. Lucía no es mi hija biológica. Su madre ya la tenía cuando nos conocimos. Yo la crié, le di mi apellido, pero no lleva mi sangre. Isabel lo miró sin parpadear. Tardó unos segundos en entender. Las palabras parecían flotar en el aire. ¿No son hermanos? No. Y aunque sintió un alivio inmediato como si el pecho se le abriera de golpe, también supo que nada volvería a ser igual. Porque el temor se había disipado, sí. Pero el silencio, la ausencia, las décadas de desconocimiento, ya habían hecho su daño. La decisión fue rápida, pero no liviana. Isabel y Álvaro acordaron no decir nada, ni a Julián ni a Lucía. No ahora. No con el altar armado, las flores encargadas los abuelos, llegando desde lejos, con regalos y corbatas nuevas. No se lo vamos a arrebatar, dijo Isabel en voz baja, en aquella segunda reunión en el banco del parque, a la sombra de los árboles, donde solía pasear con Julián de niño. Álvaro no discutió, solo asintió. El día de la boda llegó con una luz clara y un calor amable. La casa de Isabel parecía respirar emoción por cada grieta. Julián se puso la chaqueta en la cocina frente al espejo donde aprendió a peinarse de pequeño. Sonreía como si no existiera más que ese momento. Lucía llegó envuelta en blanco y nervios. Tenía los ojos brillantes y el velo mal acomodado. Isabel lo arregló sin decir palabras, sin temblarle las manos. Los invitados se alineaban en el jardín de un antiguo caserón en las afueras de Valencia. La música suave del cuarteto flotaba en el aire como una promesa. Isabel se sentó en la primera fila. El corazón le latía despacio pero profundo, como un tambor en la niebla. Al otro lado del pasillo, 3 filas más atrás, estaba Álvaro. Iba solo. Su esposa había preferido no asistir. Él apenas alzó la vista. Julián esperaba en el altar. Lucía entró del brazo de su tía caminando despacio con el ramo temblando apenas. Cuando se miraron, Isabel contuvo la respiración. Había una ternura ahí que nada podía ensuciar. La ceremonia fue breve y hermosa. Hubo votos sinceros, un beso que arrancó aplausos y lágrimas dulces en rostros felices. Isabel no lloró. Solo apretó el pañuelo entre los dedos y miró a su nieto con una mezcla de orgullo, alivio y una pena honda que nadie más notó. Porque el amor estaba ahí, sí. Pero también lo estaba la verdad. Y aunque no la gritaran, aunque la hubieran guardado por ahora, esa verdad tenía rostro, tenía silla, y estaba sentada en silencio entre los invitados. Pasaron 3 semanas desde la boda. El ramo de Lucía ya se había secado sobre una repisa, y las fotos del casamiento llegaban impresas en sobres gruesos, cada una con sonrisas que parecían eternas. Julián seguía viniendo a casa de Isabel. Tomaba café en la cocina. Arreglaba pequeñas cosas como si todavía viviera allí. Todo parecía en orden. Pero no lo estaba. Isabel lo sentía. Esa paz no era real. Era la calma de antes del golpe. Eligió un jueves por la tarde. Preparó bizcocho de limón, el favorito de Julián desde niño. Puso las tazas de porcelana, las que solo usaba en momentos importantes. Él llegó relajado con la chaqueta sobre el hombro y una bolsa de magdalenas en la mano. «Te he traído las que llevan almendra», dijo con una sonrisa. «Gracias, hijo», respondió ella, pero la voz le salió más baja de lo normal. Se sentaron. Hablaron del trabajo de Lucía, de una lámpara rota en el recibidor del piso nuevo.
Todo flotaba en esa superficie cómoda donde nunca pasa nada. Hasta que Isabel juntó las manos sobre la mesa. Julián, necesito contarte algo, dijo, con una firmeza que le dolió en el pecho. Él la miró. Se inclinó levemente hacia adelante, alerta. Encontré una carta, antes de la boda. Era de tu madre. Julián frunció el ceño. Isabel abrió el cajón y sacó el sobre cuidadosamente doblado. Lo puso frente a él. No sabía quién era tu padre. Laura nunca me lo dijo, pero lo escribió aquí. Lo supe días antes de que te casaras. Y decidí esperar. Julián no dijo nada. Leyó el nombre en el sobre: Álvaro Márquez. Es Lucía, susurró sin levantar la voz. Su padre es Álvaro Márquez. Sí, dijo Isabel. Pero no es su padre biológico, solo la crió. No hay vínculo de sangre. Hablé con él. Me lo confirmó. ¿Y por qué no me lo dijiste?, preguntó ahora con los ojos húmedos, pero sin ira. ¿Por qué tuve que casarme sin saberlo? Porque quise protegerte, respondió Isabel. Porque tenías derecho a vivir tu día sin una verdad que podía esperar. O eso creí. Julián bajó la mirada. Se quedó callado un rato largo. No me duele el pasado, dijo al fin. Me duele que no confiases en mí, que decidieras por mí. Lo hice por amor, respondió ella. Pero el amor también escucha, y a mí no me escuchaste. Se levantó sin decir adiós, tomó su chaqueta y cerró la puerta con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Isabel se quedó allí con la carta aún sobre la mesa, preguntándose si proteger a alguien era siempre lo mismo que cuidarlo. Julián no lo planeó. No ensayó lo que iba a decir, ni pensó en la reacción que esperaba. Simplemente tomó las llaves, bajó las escaleras y se subió al tranvía que pasaba por la avenida principal. Llevaba el número de Álvaro apuntado en un papel arrugado dentro del bolsillo trasero. No lo había llamado, solo buscó la dirección. El impulso era más fuerte que cualquier preparación. Tocó el timbre con la mano firme, aunque por dentro temblaba. Álvaro abrió después del segundo intento. Se lo encontró con una camisa desabotonada hasta el cuello, gafas de lectura colgando del bolsillo y el gesto congelado. No preguntó qué hacía allí, solo se hizo a un lado y lo dejó entrar. El piso era sobrio, con estanterías llenas de libros y una mesa con papeles amontonados. Todo en orden. Todo como si la vida hubiera seguido su curso sin interrupciones. ¿Café?, preguntó Álvaro ya en la cocina. No. Solo quiero hablar, respondió Julián sentado con la espalda recta. Se hizo un silencio que ninguno supo romper de inmediato. Hasta que Julián habló. Sé lo que pasó con mi madre, lo que le hiciste. Sé que te fuiste. Álvaro no lo negó. Solo bajó la mirada y apretó los labios. No vine a gritarte. Vine a entender, porque si no te escucho yo, nadie más lo va a hacer. Álvaro se sentó frente a él. Respiró hondo. Le habló con voz baja pero clara. Le contó cómo conoció a Laura en la universidad, cómo fue algo breve pero fuerte, cómo se enteró del embarazo, cómo entró en pánico, cómo se marchó sin dar explicaciones, convencido de que el tiempo borraría lo que no tuvo valor para enfrentar, y cómo años después, cuando volvió para buscarla, le dijeron que Laura había muerto en un accidente, que nunca supo del bebé, que creyó que ella había abortado, que vivió con esa culpa sin nombre. Entonces conocí a Elena, dijo, y ella ya tenía a Lucía. Era pequeña. Me dijo que el padre nunca estuvo. Me pareció justo empezar de nuevo. ¿Y tú qué sabes de...? Justo, preguntó Julián sin rabia pero con dureza. Yo también crecí sin padre, solo que no sabía que estabas a 3 barrios de distancia. Álvaro bajó la cabeza. No supe que existías, repitió. Ya lo sé, pero ahora sí sabes. ¿Y qué vas a hacer con eso? Álvaro no contestó, solo lo miró, con los ojos vidriosos, con la garganta cerrada. No sé si voy a poder perdonarte, dijo Julián. Ni siquiera sé si quiero. El hombre asintió, no insistió. Pero si vine hoy es porque quiero decidirlo conociéndote, no con lo que otros me digan, y no por obligación. Se hizo un silencio nuevo, menos tenso.
Julián se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. No te estoy dando una oportunidad, añadió sin mirar atrás. Solo estoy dejando de negártela. Y entonces se fue. No hubo abrazo, no hubo cierre. Pero Álvaro por primera vez no huyó, y en ese quedarse quieto, en ese quedarse solo, empezó al fin a quedarse. Julián volvió a casa de Isabel una tarde cualquiera sin previo aviso. Llevaba una chaqueta clara y una carpeta bajo el brazo. El rostro estaba sereno, pero había en sus gestos una contención que solo Isabel, después de tantos años, supo reconocer. No preguntó nada, solo puso agua a hervir y preparó té. «Quiero leer la carta otra vez», dijo él, mientras se sentaban frente a la ventana abierta. Isabel se levantó sin hablar. Fue hasta su habitación, abrió el cajón donde guardaba las cosas que dolían y volvió con el sobre. Lo puso frente a Julián, que lo abrió con la delicadeza de quien ya no busca respuestas sino despedidas. Leyó en voz alta esta vez cada frase, cada curva de la letra de su madre, cada perdón que nunca llegó a oír. Y cuando terminó guardó la carta con un gesto lento y firme. No dijo nada durante un largo rato. Solo miraba el cielo como si allí también hubiera algo escrito que necesitaba releer. «No me importa que huyera», dijo de pronto. «No me importa que no estuviera. Lo que me duele es que nadie creyó que podía soportarlo, que todos pensaron que la verdad me rompería». Isabel bajó la vista. No intentó justificarse. «Pero no me rompí», añadió Julián. «Estoy aquí. Sigo aquí». Guardó la carta en su carpeta y se levantó. «Voy a ir a verlo», anunció. «No sé si para abrazarlo o para cerrarlo. Pero quiero terminar esto». La tarde siguiente, se encontró con Álvaro en un banco del jardín botánico entre jazmines y hojas secas. Se saludaron con un gesto mínimo. Caminaban lentos sin destino claro. «No quiero una figura paterna», dijo Julián. «No estoy buscando que llenes un vacío. Eso ya lo llenó mi abuela». Álvaro asintió sin hablar. «Pero», continuó, «necesito decirlo aunque sea una vez». Se detuvo. Lo miró a los ojos. «Padre». La palabra salió firme, sin emoción desbordada, sin llanto. Era un acto, un cierre, un paso. Álvaro no respondió con palabras. Solo se sentó en el borde de una fuente cercana y se cubrió los ojos, como si no pudiera sostener el peso de ese regalo inesperado. Julián se sentó a su lado, pero no lo tocó. No hacía falta. El ciclo, aunque torcido y doloroso, había encontrado su nudo final. Y en ese silencio compartido, Julián entendió que a veces uno no perdona porque el otro lo merece, sino porque es la única forma de caminar más ligero. Porque hay cargas que solo dejan de doler cuando se sueltan. Porque al final lo que se rompe también puede repararse, aunque no vuelva a ser igual, aunque solo se repare por dentro,